El otoño había comenzado a desvestir los árboles de Salamanca, y las hojas doradas alfombraban las aceras de piedra de Villamayor con una melancolía persistente que se filtraba por las ventanas del apartamento de Isabel Martínez. A sus 72 años, viuda desde hacía 5 inviernos, la soledad era una compañera demasiado familiar, un eco constante en las estancias llenas de libros y del recuerdo palpable de Antonio, su Antonio. Su fotografía, en un marco de plata sobre la consola del salón, sonreía con una juventud lejana, un faro en la niebla de sus días. El apartamento, en una calle tranquila cerca de la Plaza Mayor, era su refugio, un museo de una vida compartida, con sus muebles antiguos, el olor a cera y papel viejo, y el tic-tac solemne del reloj de pared que había pertenecido a sus suegros. Isabel, antigua profesora de literatura, encontraba consuelo en sus lecturas, pero incluso las páginas de sus autores predilectos no lograban acallar del todo el silencio. La tecnología, ese universo ajeno y a veces hostil, había entrado en su vida con la insistencia de sus hijos, que vivían lejos, enfrascados en sus propias vidas. Una tablet, regalo de su última Navidad, descansaba sobre la mesita de camilla, un portal a un mundo que Isabel exploraba con una mezcla de torpeza y fascinación incipiente. Había descubierto foros literarios, grupos donde podía compartir su pasión por las palabras, aunque la interacción virtual le resultara extraña, desprovista del calor de una conversación cara a cara. Esa tarde, mientras la luz cobriza del atardecer salmantino teñía las paredes, sonó el timbre. Era Sofía, su nieta. 25 años, la energía vibrante de la juventud y unos ojos que a veces miraban a Isabel con una preocupación que a ella le resultaba casi una afrenta a su orgullo. «Abuela, ¿cómo estás? Te traigo unos churros de la Valor». La relación era un vaivén de cariño y tensiones no dichas. Isabel amaba a Sofía con la devoción callada de las abuelas, pero sentía el peso de una brecha generacional, una incomprensión flotando en el aire. «Pasa, hija». Estaba releyendo a Machado. «Caminante, no hay camino», murmuró Isabel, más para sí misma. Mientras Sofía preparaba el chocolate en la cocina, Isabel mencionó, como al pasar, con una estudiada indiferencia: «He conocido a alguien interesante en uno de esos foros de lectura. Un hombre muy culto, se llama Thomas. Thomas Moreau. Dice que es francés, aunque vive en Dubái por trabajo». Sofía apareció con las tazas humeantes. «¿Ah, sí? Pues ten cuidado, abuela. En Internet hay mucho listo». Isabel frunció el ceño. «No seas así, Sofía. Es solo un amigo. Compartimos el gusto por la poesía. Es agradable tener con quien hablar de estas cosas. Antonio también disfrutaba tanto». La sombra de Antonio siempre presente. Sofía suspiró levemente y cambió de tema. Esa noche, tras la partida de su nieta, Isabel encendió la tablet. Un nuevo mensaje de Thomas Moreau la esperaba. Era un comentario extenso y profundo sobre un soneto de Lope que ella había compartido. Sus palabras eran precisas, elegantes, y terminaban con una frase que le llegó al alma. Isabel, su sensibilidad para captar la esencia del verso es un don escaso y precioso. Me siento afortunado de haberla encontrado. Una calidez inusual la recorrió. Poco después llegó otro mensaje más corto. «Disculpe mi atrevimiento, querida Isabel, pero la conexión de vídeo que tenemos a veces es inestable. He visto una oferta para mejorar mi plan de Internet aquí, pero mi tarjeta europea me está dando problemas con los pagos locales. Serían apenas 50 euros. ¿Sería usted tan amable de ayudarme con esto? Se lo devolvería en cuanto lo solucione». Isabel releyó el mensaje. 50 euros. No era mucho. Y él había sido tan amable, tan comprensivo. Sintió una punzada de emoción, un secreto incipiente. Con manos algo temblorosas, siguió las instrucciones que Thomas le había enviado para realizar una pequeña transferencia a través de una plataforma online. Era la primera vez. Una sensación extraña, una mezcla de excitación y una leve, casi imperceptible inquietud que apartó rápidamente. Los días siguientes se transformaron. Los mensajes de Thomas Moreau se volvieron el eje de la rutina de Isabel. Cada mañana al despertar, lo primero que hacía era encender la tablet, buscando esa notificación que le aceleraba levemente el pulso. Hablaban durante horas. Thomas era un conversador infatigable, un oyente atento. Discutían sobre Proust y Cervantes, sobre la melancolía de los fados y la luz de Sorolla. Él parecía adivinar sus pensamientos, completar sus frases. Isabel se sentía rejuvenecida, comprendida de una forma que no experimentaba desde los tiempos de Antonio.
En sus monólogos internos, Thomas comenzaba a ocupar un espacio idealizado, el compañero intelectual y emocional que tanto había añorado. Es como si el destino nos hubiera unido, pensó una tarde, mientras contemplaba la lluvia golpear los cristales. Poco a poco, sin darse cuenta, fue descuidando sus pocas rutinas sociales. Las llamadas a sus hijos se espaciaron. Cuando hablaban, Isabel se mostraba evasiva, reservada. El mundo exterior, la Salamanca tangible de sus paseos matutinos por el puente romano o sus visitas a la Casa de las Conchas, palidecía ante la intensidad de esa conexión virtual. Thomas, con una delicadeza exquisita, comenzó a introducir sus problemas. Primero fue una cuenta bancaria bloqueada en París que le impedía acceder a sus fondos para un viaje de negocios. Necesitaba un pequeño préstamo, querida Isabel, solo hasta que mis abogados lo resuelvan. Fueron 200 euros. Luego, un impuesto imprevisto para liberar una supuesta herencia familiar en Suiza. 500. Isabel, sumergida en la ilusión de esa relación especial, accedía. Las cantidades, al principio modestas, comenzaron a crecer. Una mañana, mientras realizaba una transferencia online de 800 euros para unos gastos médicos urgentes de mi hija Abigail, que vive en Canadá y está pasando por un mal momento, sus manos temblaron visiblemente. Una voz en su interior, muy débil, le susurró una advertencia, pero la acalló con la misma rapidez. Es una inversión en nuestra futura felicidad, se dijo, recordando las promesas veladas de Thomas sobre visitarla en Salamanca, sobre un futuro juntos. Él haría lo mismo por mí, me lo ha dicho. Para una de las transferencias, tuvo que vender unos pendientes de oro y perlas que habían sido de su madre. En la joyería de la Rúa Mayor, mientras el tasador examinaba la pieza con lupa, Isabel sintió una punzada de dolor, pero la imagen de Thomas, sonriente en las fotos que le había enviado, un hombre distinguido, de cabello entrecano y mirada inteligente, posando en lo que parecían bibliotecas antiguas o paisajes europeos, disipó la culpa. Es por una buena causa, se convenció. Mintió a Sofía cuando ésta le preguntó por los pendientes. «Los perdí, hija». «Qué despiste el mío». Sofía, sin embargo, no era tonta. Notaba los cambios en su abuela, más reservada, casi obsesiva con la tablet, evasiva cuando se tocaba el tema del dinero. Un día la vio más pálida de lo habitual, con ojeras. La preocupación se convirtió en alarma. Decidió investigar por su cuenta. Con el nombre de Thomas Moreau y algunos detalles que Isabel había dejado escapar, Sofía se sumergió en las profundidades de Internet. Lo que encontró la heló. Las fotografías de Thomas eran de un arquitecto alemán, un tal Klaus Richter, felizmente casado y con hijos, cuya web profesional mostraba esas mismas imágenes. No había rastro de ningún Thomas Moreau con el perfil descrito por su abuela. Encontró también artículos sobre estafas románticas, con patrones dolorosamente similares. Armada con capturas de pantalla y una angustia creciente, Sofía fue a ver a su abuela. «Abuela, tenemos que hablar sobre Thomas». Isabel la miró con recelo. «¿Qué pasa con Thomas?» Sofía respiró hondo y con toda la delicadeza que pudo reunir le expuso sus hallazgos. Le mostró las fotos del arquitecto alemán, los artículos sobre estafadores. La reacción de Isabel fue volcánica. «¿Pero qué dices, Sofía? Eso es imposible. Son mentiras». Su voz temblaba de ira y de un miedo que no quería reconocer. «Thomas no es así. Él es diferente. Lo que pasa es que tienes envidia. Envidia de que haya encontrado a alguien que me comprende, que me valora». «Abuela, por favor, solo quiero protegerte. No necesito tu protección. Déjame en paz», gritó Isabel con los ojos llenos de lágrimas. La conversación terminó abruptamente. Sofía se marchó con el corazón encogido, sintiéndose impotente. Isabel, por su parte, se aferró con más fuerza a la imagen de Thomas. Esa misma noche le contó entre sollozos lo ocurrido. Thomas, como no, fue un bálsamo. «Mi querida Isabel, es natural que tu nieta desconfíe. El mundo está lleno de cinismo. Ella no comprende nuestra conexión, tan pura, tan profunda. Quiere separarnos, pero no lo conseguirán. Solo nos tenemos el uno al otro, mi amor». Sus palabras, como siempre, surtieron efecto. Isabel se sintió validada, comprendida en su dolor, y su determinación de creer en Thomas se solidificó, convirtiéndose en una armadura contra la cruda realidad que Sofía intentaba mostrarle. El aislamiento era casi completo. Unas semanas después, llegó el mensaje que parecía el preludio del final feliz. Thomas anunciaba que por fin había resuelto la mayoría de sus problemas y estaba listo para viajar a Salamanca.
Mi vida, mi Isabel, pronto estaremos juntos. Imagino nuestros paseos por tu hermosa ciudad, nuestras conversaciones junto a la chimenea. Pero había un último obstáculo, un trámite indispensable, una formalidad odiosa pero necesaria. Necesitaba una suma considerable, 5.000 euros, para pagar unas tasas de aduana y unos honorarios legales que le permitirían traer consigo sus bienes y regularizar su situación para establecerse en España. La presión era sutil pero constante, una mezcla de promesas idílicas y un velado victimismo por los impedimentos burocráticos. 5.000 euros. Era casi todo lo que le quedaba de sus ahorros, el colchón que Antonio y ella habían construido con esfuerzo. Isabel sintió un vértigo helado. Las dudas, antes susurros, ahora gritaban en su interior. Releyó los mensajes antiguos de Thomas, buscando una fisura, una falsedad evidente, pero sus palabras eran siempre tan medidas, tan perfectas. Recordó la mirada dolida de Sofía, y si su nieta tenía razón. Pero desechar la imagen de Thomas, la promesa de ese futuro anhelado, era como arrancarse una parte vital de sí misma. Se sentía atrapada entre la desconfianza y una necesidad desesperada de que todo fuera verdad. Consideró pedir un préstamo al banco, hipotecar alguna pequeña propiedad que le quedaba en el pueblo de sus padres. La idea la horrorizó, pero la alternativa, perder a Thomas, la perspectiva de volver a la soledad sin esa luz de esperanza, le parecía aún más aterradora. La mañana de la transferencia decisiva amaneció gris y lluviosa en Salamanca. Isabel apenas había dormido. Con manos temblorosas y el corazón encogido, encendió el ordenador. La página web del banco se abrió lentamente como un presagio. Introdujo sus credenciales. Localizó la opción de transferencias internacionales. Tenía los datos de la cuenta de Thomas en un papel arrugado sobre la mesa, un banco en un país exótico del que apenas había oído hablar. Estaba a un clic de enviar el dinero, de sellar su destino. Justo cuando su dedo iba a pulsarla a confirmar, sonó el timbre con una insistencia urgente. Era Sofía. Estaba empapada, con el rostro desencajado por la angustia y la determinación. «Abuela, no lo hagas. Por favor, no lo hagas». Entró sin esperar invitación, con una carpeta bajo el brazo. «Sofía, ya te dije». «No, abuela. Esta vez me vas a escuchar. Hasta el final». Con una calma forzada, Sofía comenzó a exponer las pruebas definitivas. Había contactado al arquitecto alemán de las fotografías, Klaus Richter, quien, horrorizado, le había confirmado que sus imágenes estaban siendo usadas fraudulentamente y que no conocía a ninguna Isabel Martínez. Le mostró artículos de periódicos españoles sobre redes de estafadores que operaban desde el extranjero con el mismo modus operandi, dirigidos a personas mayores y vulnerables. Había rastreado la cuenta bancaria de destino, vinculada a otras actividades fraudulentas. Incluso tenía un informe de la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, genérico pero demoledor, que describía tácticas idénticas a las sufridas por Isabel. Isabel escuchaba, primero con la misma negación airada. «Son coincidencias, mentiras. Thomas me quiere, él vendrá. Tú no sabes nada de nuestra conexión». Pero a medida que Sofía, con voz firme pero temblorosa por el dolor, desgranaba los hechos, uno tras otro, implacables como la lluvia que golpeaba los cristales, la coraza de Isabel comenzó a resquebrajarse. Las frases de Thomas, antes bálsamo, ahora resonaban con un eco siniestro. Las urgencias, las inversiones, las promesas, todo adquiría un cariz grotesco. «Abuela», la voz de Sofía se quebró, «te ha estado mintiendo. Desde el principio. Solo quería tu dinero». Isabel la miró. Sus ojos, antes brillantes de ilusión o furia, ahora estaban vacíos, reflejando un abismo de comprensión. Las piezas del rompecabezas encajaron con una violencia brutal. El amor, la conexión especial, todo se desmoronó, revelando la estructura fría y calculada de un engaño. La pérdida económica era inmensa, pero palidecía ante la devastación emocional, la humillación de haber sido tan ciega, tan ingenua. Un sollozo gutural escapó de su garganta, seguido de otro y otro. Se derrumbó sobre la silla, el cuerpo sacudido por espasmos de dolor. El llanto era el de un animal herido, el de un alma despojada de su más preciada ilusión. La pantalla del ordenador, con la orden de transferencia a medio completar, seguía encendida, testigo mudo de la catástrofe evitada en el último instante. Pero la catástrofe interna ya se había consumado. El apartamento quedó sumido en un silencio pesado, solo roto por los sollozos ahogados de Isabel.
La lluvia seguía cayendo sobre Salamanca, lavando las calles, pero no el dolor que se había instalado en el salón de Isabel Martínez. Sofía permanecía a su lado, inmóvil al principio, luego se acercó y con torpeza le puso una mano en el hombro. No había reproches en su mirada, solo una profunda tristeza compartida. Cogió una manta del sofá y cubrió a su abuela, que temblaba como una hoja. Fue a la cocina y preparó una tila que Isabel apenas probó. Las pruebas del engaño seguían sobre la mesa, las capturas de pantalla, los artículos impresos, la fría lógica de la estafa expuesta. Isabel las miraba sin ver, sus ojos fijos en un punto indefinido de la pared donde antes colgaba un pequeño paisaje que había vendido para una de las urgencias de Thomas. No se habló de recuperar el dinero. Ambas sabían, sin necesidad de decirlo, que esas sumas enviadas a cuentas lejanas y anónimas eran irrecuperables, perdidas en el laberinto del ciberdelito. La humillación era un veneno lento que se extendía por sus venas. ¿Cómo había podido ser tan crédula? Ella, Isabel Martínez, profesora de literatura, una mujer que se enorgullecía de su inteligencia, de su capacidad de análisis, había sido despojada no solo de sus ahorros, sino de su autoestima. Los días que siguieron fueron un borrón de apatía y desolación. Isabel apenas comía, apenas hablaba. Sofía la visitaba a diario, sentándose en silencio a su lado, a veces leyéndole en voz alta, como cuando era niña. La tablet permanecía